Nos quedan, estamos a día 12, 13. Nos quedan 9 días para participar de la Cena del Señor. Y creo que es momento de pasear por los dolores del Señor y meditar en su sacrificio. Porque la obra del Señor es con dolor siempre. De hecho, hay un texto en la palabra de Dios que dice: «Ay de aquel que hiciere la obra de Dios indolentemente, sin dolor». Y si algo nos une a todos es que en la vida pasaremos dolor. Perdonad, estoy muy resfriado. Para hablar de esto, quisiera hablar un texto que está en el capítulo 5, verso 8 de la carta a los Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A modo de introducción, diré y reflexionaré exponiendo una idea certera, y es que en estos últimos tiempos la Iglesia no se caracteriza por un lugar donde se vean milagros, no se caracteriza porque sea un lugar donde se vean prodigios. No es común hoy día ver estas cosas, aunque creo en ellos. Creo que se ponen las manos sobre un enfermo y sana. Creo que se ora por un féretro y el muerto resucita. Creo absolutamente en el poder de Dios. Pero hoy día, el Señor sabe por qué, no se ha perdido la fe, yo creo, sino que es un trato del Señor, algo que el Señor considera que tiene que pasar y suceder en este tiempo. No nos unimos a los cristianos del primer siglo en eso. No tenemos ese nexo común. No nos parecemos en ellos en que vamos a un hospital, oramos por un enfermo, se levanta de la silla de ruedas. No nos sucede. Oramos por el enfermo y no sucede nada. Oramos por el muerto y no resucita. Sin embargo, sí nos podemos unir a nuestros predecesores, los padres de la Iglesia, en algo que no quisiéramos unirnos a ellos, pero que es común aún en nosotros, que es el dolor. De hecho, creo y afirmo que la comunión y el nexo de unión entre Cristo y nosotros en estos días es el dolor. No hay un mejor apego, una circunstancia más certera para Dios que unirnos con su Hijo por medio del dolor. Y es una buena noticia, porque nos podemos unir a Él sufriendo. ¿Os imagináis que fuera al revés? Que solo nos podemos unir a Él riendo. Con las pocas veces que reímos, no sentiríamos la presencia muchas veces. Pero el Señor dispuso, nos extendió esta idea de que nos podemos unir a Él por medio del nexo
del dolor. Dolor, golpes en la vida, familias rotas, hijos que no hacen las voluntades de los padres, enfermedades en unos casos, incomprensiones en otros, lutos perpetuos, falta de familiares, iras, envidias, calumnias, dolor. Pero dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. De estas citas de Pablo, de estas palabras, para mí la más común hoy día es la angustia, porque casi nadie pasa hambre. Casi nadie está desnudo, ¿verdad que no? ¿Tenéis abrigo para abrigaros? ¿Tenéis manta por la noche? ¿Vais a comer este mediodía? Pues Pablo a veces no comía. Pablo a veces no tenía abrigo por la noche, pero sí tenía angustia como usted tiene. Y sí tenía tribulación como usted tiene. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, ni lo creado, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo de ayer, ni lo de hoy, ni lo de mañana, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso para Él. Pero no termina ahí el apóstol Pablo, sino que dice, atención ahora, que empiezo a predicar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Lo voy a repetir. Antes, en todas estas cosas. No exime estas cosas para vencer. No las quita de en medio. Es decir, eres vencedor cuando no hay tribulación. No. Eres vencedor cuando no hay angustia. No. Eres vencedor cuando no hay persecución. No. Eres vencedor en estas cosas. Uno intentaría tratar de discernir esta idea del apóstol Pablo sublime, entendiendo de que pasa la angustia, pero no habla de eso, pasa la tribulación, no habla de eso. Dice que en la tribulación, en la angustia, eres vencedor. Y la idea es mucho más elevada, porque yo sé lo que es ser vencedor, pero yo no sabía lo que era ser más que vencedor. La Biblia no dice, en estas cosas eres vencedor. La Biblia dice que en estas cosas eres más que vencedor. Es un término que el globo terráqueo, la tierra, la sociedad del hombre no puede acuñar. Es una idea que el hombre no sabe discernir. ¿Por qué? Porque el hombre conoce lo que es ser vencedor. 3-2. ¿Quién vence? El que marcó 3. ¿Quién va a ganar la Champions? El que marque más goles. Eso es ser vencedor. En un cuadrilátero se enfrentan dos púgiles y el que tumba al otro gana, es vencedor. Pero ser más que vencedor, ¿qué significa? ¿Qué es esta idea que el apóstol Pablo quiere inculcarnos por medio del Espíritu Santo? De ser más que vencedor en la tribulación, en la angustia, en el dolor. Ser más que vencedor. Repito, dos púgiles están en un cuadrilátero, uno tumba por KO al otro, y eso es ser vencedor. ¿Pero qué significa ser más que vencedor? Empiezo, otra vez, de nuevo. Los que nos hemos criado cerca del mar, nos ha gustado el mar. Yo de pequeño me
empecé a caminar en la Costa Brava, en un camping de allí. Y de bien pequeño mi padre me puso unas gafas de buceo y unos patos y empecé a vislumbrar lo que era el fondo del mar. Recuerdo que por la Costa Brava, cuando yo era pequeño, joven, adolescente, había una suerte de impresionantes fauna marina. Entre ellas, pulpos, ostras, agarrábamos, las cazábamos, etcétera. Pero allí en el fondo había mejillones y había unas caracolas que se movían muy lentamente, pero de vez en cuando veíamos alguna que se movía muy rápido, y cuando yo me llamaba la atención de que esa se movía mucho más rápido que las demás, buceaba, la agarraba y veía que había pasado algo que no entendía por medio de vislumbrar solamente desde arriba la caracola. La caracola ya no era un molusco, sino no había carne de caracola, no era la caracola en sí lo que la movía, sino que un cangrejo ermitaño había matado la caracola y había usado esa caracola como su caparazón y su defensa. Eso es ser más que vencedor. No solamente matar la caracola, sino usar su caparazón para el uso propio y para el propio beneficio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. En estas cosas somos más que vencedores. No solamente Cristo ha vencido estas cosas, sino que las usa para su gloria. Esto es ser más que vencedor. La cáscara de la muerte se mueve, no por ella misma, sino que hay alguien que la mató y la usa para su gloria. Aquel que dijo, muerte, yo seré tu muerte. Fíjense que el único que ha podido hacer pasar dolor a la muerte es Jesús. La muerte no sabía qué era el dolor, pero dice la Biblia, Él hizo que sueltos los dolores de la muerte. Él usa el dolor de sus hijos para su gloria. Por eso los hijos de Dios son más que vencedores. Aleluya. ¿Me entendía el término? Usted no solamente noquea la tribulación, sino la usa para la gloria. Porque una lágrima en tribulación puede cambiar el curso de una iglesia. Una oración en tribulación puede cambiar el curso de una familia. La tribulación es lo que usó Dios con Ana para engendrar un Samuel. No solamente venció la tribulación, sino que fue usada para la gloria de Dios. Eso es ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. La cáscara se mueve, la caracola se menea, pero no por ella misma. Hay alguien dentro que la venció y la mueve para su gloria. Más que vencedores. Subordinar al vencido. Subordinar el dolor para un uso común. Aleluya. Estoy angustiado, pero soy feliz. ¿Os pasa? Tengo angustia, pero tengo gozo. Esto no lo puede decir un inconverso. No sé qué me pasa, pero tengo muchos problemas, pero en este caos de problemas el Señor me da un gozo que no puedo explicar. Subordinar al vencido, ser más que vencedor. Sufrir enfermedad y adorar. Sufrir lutos y cantar. No por un cielo, sino por el que regenta el cielo. No por una vida eterna, sino por el que es la vida en nosotros. Subordinar al vencido. Usarlo
para su gloria. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Y recito el texto de nuevo para abrir una verdad descomunal. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben qué está diciendo aquí el autor de los Hebreos? El autor de los Hebreos está diciendo algo impresionante. Explica, habla, que la persona de Jesús tenía una característica, que era el Hijo unigénito de Dios. Y siendo el Hijo unigénito de Dios, le tocaba por herencia el gozo, la alegría, el placer, la felicidad y todo aquello que nosotros perseguimos por fuerza, a él le tocaba como herencia. Pero la Biblia dice que aunque era hijo, está diciendo, aunque le tocaba el gozo como herencia, la felicidad como herencia, también padeció. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está diciendo que no está en divorcio el cristiano con el dolor. El dolor y el cristiano mantienen un casamiento en la tierra. Constantemente en la vida, en lo social de hoy día, se mantiene la idea de que debemos huir del dolor. Constantemente, todo lo que vemos en la publicidad de las televisiones, o en la publicidad en los smartphones, etcétera, es publicidad que te hace sentirte mejor, recibir placer, ver una serie que te gusta, comer lo que te agrada, etcétera, etcétera. Todo eso para producir placer en uno mismo. Te hace huir del dolor, clínicas contra el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la iglesia hoy día es más un generador de placer momentáneo, más que un hablador de la verdad eterna. De hecho, algunas veces que paseo por Buenos Aires, veo carteles que dice, entre y deje de sufrir, porque la iglesia hoy día presenta un evangelio sin dolor. Creen que entregándose a Cristo uno deja de sufrir. Creen que el cristiano y el dolor deben estar divorciados. Pero la Biblia jamás habla así. La Biblia habla de que el cristiano y el dolor deben estar casados. Lo que el inconverso rechaza, el cristiano lo asume con perseverancia. Lo que el inconverso no quiere, el cristiano sabe y recapacita ante ese dolor momentáneo. Lo capacitará para una gloria mejor. Sois más que vencedores en estas cosas por medio de aquel que os amó. Y es por eso que se atrae a las almas en las iglesias por medio de esta idea. Venga a Cristo y solucione su matrimonio. Venga a Cristo y pare de sufrir. Pero ¿os imagináis que pusiéramos un cartel ahí fuera? Entre en la iglesia y sufra. ¿Quién entraría, hermanos? Bueno, pues es lo que estamos predicando desde hace 13 años. Porque el camino de la cruz es un camino de dolor. El camino del cristiano es un camino de dolor. Y aunque era hijo, padeció. Le tocaban todas las salvedades que a usted no le tocan por herencia. Le tocaba el gozo y la felicidad continua, el estado de la bienaventuranza, el Macarios eterno. Necesito más tiempo para explicar esto. El estado de los dioses del Olimpo. ¿Entendéis?
cuando observaban a Zeus allá en el Olimpo, cuando observaban a Atenea, los llamaban bienaventurados, Macarios, un estado de felicidad eterna. Pero ahora viene Cristo en el monte de las bienaventuranzas y dice, los que tienen la bienaventuranza de la felicidad eterna son los que lloran. Son los perseguidos. Son los que sufren. Este es mi reino. El cristiano no está divorciado del dolor. Entre en la iglesia y sufra. Venga a Cristo y padezca. Se predica hoy día un leprangelio. Algo que se parece al evangelio, pero no es. Uno deja de sufrir. Es más, la teología se ha postulado como el antídoto antidolor. La gente cree que por saber de Biblia, ese saber y ese conocimiento lo hace inmune al dolor del cristiano. Se sabe que en los seminarios se enseña teología, pero no se enseña a sufrir por la cruz. Sin embargo, el evangelio es dolor, el evangelio son clavos, el evangelio es sufrir por él y no cambiamos el evangelio. Los accidentes más graves, cuando uno lleva a un enfermo de un accidente al hospital, son los que hacen que no se sienta dolor. Lo he dicho algunas veces, había 2 carpas en los campamentos de los soldados cuando venían de la guerra, 2 carpas medicinales de doctores. La primera carpa era la que iban los enfermos primeros, la segunda carpa iba lo que iban los enfermos más graves. En la primera carpa había doctores, en la segunda carpa había curas. Porque en la primera se les preguntaba al enfermo, al que venía sin una pierna, ¿sientes dolor? Decía sí, a la primera carpa hay curación. Cuando decía ¿sientes dolor? Le tocaban la herida y decía no, a la segunda carpa, la extrema unción. Porque la peor de las enfermedades es no sufrir dolor. Ya no hay dolor por el pecado, ya uno no se rasga las vestiduras cuando peca. Se excusa en que todo el mundo lo hace, el otro es peor, aquel hizo eso, la otra hizo aquello. No hay dolor en el alma. Un leprangelio está tomando la iglesia, pero el Hijo, el unigénito, aunque era hijo, padeció. ¡Aleluya! Padeció, hermanos. El verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué significa? ¿Que Cristo no era perfecto? No, era perfecto. La palabra perfeccionado significa terminado. ¿Saben qué lo terminó? El dolor. El dolor terminó al Hijo. Y voy ya al grano de la cuestión. Miren, hermanos, ¿quién le podía enseñar algo a Cristo? El Hijo de Dios, el unigénito, el que las Pléyades le contemplan y él las llama por su nombre, aquel que le obedecen los mares, aquel, hermanos míos, que conoce los tiempos de todas las cosas. ¿Se le puede enseñar algo? Si hablamos de misterios en el mundo espiritual, él en la tierra dice, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Si queremos enseñarles los misterios de la sanidad física, en la tierra el Señor escupió en tierra, hizo lodo y sanó a un ciego. No se le puede enseñar nada. Si podemos o queremos enseñarle los misterios de los postreros días, la Biblia dice que él en la tierra dijo, en los postreros días aumentarán los terremotos, la tierra será confundida por el bramido de las olas y nadie le puede enseñar nada a él. Queremos enseñarle como rabinos el misterio de la eternidad. El Señor dice en el capítulo 14, verso 1 de Juan, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se le puede enseñar nada al Señor. Misterios de juicios, aún menos. Estarán 2 juntos, dijo él. Uno será tomado, otro será dejado. No se le puede enseñar nada al Señor. Los rabinos lo miraban y se sorprendían. Entró con 12 años en el tiempo de la Pascua en la sinagoga, en el templo, hermanos míos. Y cuando habló aquel niño con 12 años, los rabinos se estiraban de los pelos, diciendo, ¿quién le enseñó tal cosa?
Y yo pregunto, ¿quién le enseñó algo? Gamaliel no pudo. Tampoco Hillel ni la escuela de Shammai. Aunque era inscrito en las escuelas fariseas, nadie le pudo enseñar nada porque Jesús no tuvo un maestro. ¿O sí? El maestro de Jesús fue el dolor. Por lo que padeció, aprendió. No habéis entendido nada, esto era para romperse las vestiduras. Por lo que padeció, aprendió. No fue Hillel, no fue Shammai, no fue Gamaliel, no fueron los rabinos de la sinagoga en Nazaret, tampoco fueron los rabinos en el templo, nadie le pudo enseñar, pero apareció el dolor y aprende. ¿El qué aprende? Aprende la obediencia. ¿Por qué? Porque él nunca había sido obediente. ¿Qué estás diciendo, pastor? Cristo nunca había sido obediente. El misterio del texto es alucinante. Está hablando y diciendo, Él era Dios. Ese texto está diciendo, Cristo era Dios. ¿Por qué? Porque antes no había aprendido nada. Porque no había sido mandado. ¿Estáis entendiendo? No había un mandamiento sobre Él para que Él pudiera hacerlo. Nadie le mandó, pues Él era el mandamiento. Pero se encarna y vienen 613 sobre Él. Y no solamente 613, sino aquellos que te inculca a ti que debes hacer. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Y por lo que padeció en la cruz, ¿qué hizo? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que se hacen. Por lo que padeció, aprendió. El maestro de Cristo fue el dolor. Nadie le pudo enseñar mejor. Y una pregunta. Cuando ya los mensajes del pastor no te llegan, cuando cerraste la puerta a la verdad desde el púlpito, ¿qué maestro crees que va a traer Cristo a tu vida? No hay otro. Situaciones matrimoniales que no se entienden, caos en una casa, dolor, depresión, angustia. ¿Qué maestro crees que va a traer Jesús? Su maestro, el que le enseñó a él el dolor. El dolor es efectivo en nosotros. ¡Aleluya! Y solo una frase podemos aprender y recordar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El maestro de Jesús les enseñó la obediencia. El dolor nos enseña a obedecer, porque lo que muchas veces no hemos hecho en el gozo, lo haremos en el dolor. Lo que muchas veces no hemos hecho en la risa, lo haremos en el dolor. Y una verdad sé, contemplo, digo, atisbo, explico y expongo. Se ve el ADN de un cristiano por cómo reacciona al dolor. Otra oportunidad. Se ve el ADN de un cristiano por cómo reacciona el dolor. Miren, hermanos, en todo este libro hay una evidencia escrita. Los inconversos de este libro se revelan al dolor. Los hijos de Dios en este libro lo aceptan y consideran. Se ve por cómo acepta un cristiano el dolor, si es hijo o no. No se ve por la teología que sabe. No se ve por los versos de la Biblia que conoce. No se ve porque viene el sábado a la iglesia. No se ve por nada de eso. Se ve muchas veces por cómo reaccionó ante el dolor. ¿Por qué? Porque hay una genética trasplantada. Los genes de Cristo por medio del nuevo corazón. Y en ese corazón nos hace sensibles al dolor para que consideremos y aprendamos de él. Porque aunque era hijo, por lo que padeció. Guala, ¿qué digo ahora? Genética trasplantada y aún más.
Miren, a veces viene el dolor a su vida y dice, esto no puede ser así. Esto no puede pasar de esta manera. Esto no puede ser así. Es que no puedo estar sufriendo, Señor. ¿Por qué viene esto a mi vida? Y ahora, venid conmigo. ¿Vamos unos miles de años para atrás? ¿Sí? ¿Venís? ¿Me acompañáis? Sí. Más de 2000 años, más de 3000. ¿Vamos más para atrás? ¿Os imagináis la primera vez que Eva parió? Escuchad, por favor, hermano. Mira, ahora lo tenemos muy a mano. Muy a mano que una mujer saque por ahí lo que tiene que sacar. Lo tenemos muy a mano que se rompan aguas. Lo tenemos muy a mano de que salga sangre y que la mujer sufra unos dolores insoportables. Darás a luz con dolor tus hijos y multiplicaré los dolores en tus preñeces. Pero ¿os imagináis el momento en que Adán ve a Eva chisclar? ¿Os imagináis ese momento y de repente empieza a sangrar, hermanos míos? Esto no puede ser así. Esto no puede, hay algo que falla, me está pasando algo. Porque esto es lo que nos sucede cuando viene el dolor. Pensamos, esto no puede ser así. Hay algo que falla, hay algo que no funciona, aquí está pasando algo. La sangre, los gritos, el dolor, aquí pasa algo, pero es así. Porque después de la sangre, después de los gritos, después del dolor nació Abel. Solo con una diferencia. Eva, después de los dolores, da luz a Abel. La Iglesia, después de los dolores, da luz a Cristo. Porque lo que sale después de sufrir en alabanza es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El cristiano no está divorciado con el dolor. No lo rechaza, no lo ahuyenta de él, lo asume y considera. Por esa genética trasplantada no nos rebelamos contra el dolor. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, un verso para volverse loco. Colosenses capítulo 1, verso 24. Por lo cual ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Locura, un momento, para. ¿Cómo? Que me estoy gozando en lo que padezco por vosotros. Yo pensaba que el gozo venía por tener más dinero. El gozo venía por tener la familia sana. El gozo venía por estar mejor posicionados. El gozo venía por tener un apartamento. El gozo venía por tener un buen negocio. No, el gozo de Pablo venía, me gozo en lo que padezco por vosotros. Estoy sufriendo por vosotros y eso me provoca gozo. A ver, ¿estás pasado? Esto es una locura. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el dolor te provoca gozo? Sí, ¿por qué? Porque me une a él. Porque es el nexo de unión, y lo explica de esta manera. Y cumplo en mi carne, atentos ahora, volveos locos, cumplo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Una pregunta, cuando yo leí este texto, ¿qué le falta a los padecimientos de Cristo? ¿Es que el sacrificio no es perfecto? ¿Es que le falta algo a Cristo por sufrir? ¿Es que no le dieron todos los golpes en la cruz? ¿Es que en el patíbulo de tortura no le saltó la sangre a borbotones? ¿Qué le falta a los padecimientos de Cristo? Pero lo aclara, por su cuerpo que es la Iglesia. Está diciendo, mientras la Iglesia que es su cuerpo esté en la tierra, Roma seguirá golpeando, los fariseos seguirán insultando y el cuerpo seguirá siendo crucificado. Por eso el dolor no es un símbolo de ausencia. El dolor es un símbolo de presencia. Otra oportunidad. El dolor no es un símbolo de muerte. ¡Lo voy a gritar! El dolor es un símbolo de vida. Sí que duele, es que hay vida. Me gozo en lo que padezco y cumplo en mi cuerpo, en mi carne. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, hermanos. Aún faltan aflicciones que sufrir. Y la Iglesia las debe de pasar. Aún faltan cosas que padecer y la Iglesia las debe de pasar.
No son los inconversos, no son los cristinos, son los verdaderos cristianos que tienen que sufrir. Un familiar enfermo, unos hijos que no sabes por cómo educarlos, no sé qué hacer. Estás viendo cómo rompes aguas, pero tranquilo porque en breve sale el niño. En breve sale el niño. Esto no puede ser así. ¿Por qué a mí? Estoy haciendo algo mal. El dolor a veces no es la evidencia de hacer algo mal. El dolor a veces es la evidencia de hacer algo bien. De hacer algo bien. Genética trasplantada. Genética de trasplante. Estoy sufriendo. Considera. No te rebeles a ese dolor. Considera. Me gozo en lo que padezco. ¿Gozarse en lo que uno padece? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es este evangelio? Es el evangelio. Me gozo en lo que padezco. Me gozo en lo que padezco. Gloria tenga el nombre del Señor. Muchas veces por medio del gozo viene una esclavitud. El placer mundano, viene una esclavitud. Gente que está esclava a sentir placer. Sufrimos más por no querer sufrir que por el sufrir. ¿Estáis aquí? Sufrimos más. No. Vamos y planteamos nuestra vida poniendo barreras al dolor. Esto de aquí no, esto de aquí tampoco. No, porque quiero estar tranquilo, quiero estar bien. Y hacemos imágenes futuribles para que el día de mañana no suframos. Y sufrimos más por no querer sufrir que en el momento que viene el dolor. Hay una angustia constante en el ser humano que nos enseña la sociedad en no querer sufrir. Cuando a veces, repito, el placer es un símbolo de esclavitud. Gente que está enganchada a disfrutar. Y todo lo que hacemos es para disfrutar. Por eso hay tan poca gente que ayuna. Porque comiendo goza. Hay tan poca gente que ora. Porque es mejor Netflix. Es así. Somos así. El cristiano de hoy día es así. Es una generación perversa, horrible. Estamos en un mundo evangélico de circo, hermanos míos. ¿Qué es esto? Porque prefiere hacer Navidad que buscar al Señor. Prefiere regalarle a sus hijos que decir, me abstengo de esto si no es tu voluntad, Señor. Es así. Es así. Cuando en realidad, por medio de los dolores a veces, se adquiere la liberación. Porque por medio del dolor a veces el Señor te humilla y te pones de rodillas. Y esa oración de, Señor, te presento el día en el nombre de Jesús, amén. Es una oración, Señor, aquí estoy, necesito de ti, Dios mío. ¿Qué crees? ¿A qué maestro va a enviar Jesús a la iglesia del camino? ¿Cuál va a escoger? No escogerá a Hillel ni a Shammai, ni la teología de la prosperidad, ni tampoco la teología puritana, tampoco. Escogerá el dolor para que aprendamos a obedecer. A veces son casos particulares, uno lo sufre en silencio. Uno no lo advienta, no lo confiesa. El dolor. El dolor. El dolor. Bueno, el dolor tiene algo hermoso en sí mismo. ¿El qué? El dolor es la tabla de surf que Dios agarra para consolarte. Surfea esa ola para llegar a ti. ¿Cómo sabríamos de su consolación si no hubiéramos sufrido? ¿Cómo sabríamos de lo que es estoy aquí contigo si no hubieras padecido? Se puede decir en realidad que el pecado, lejos de derribar a Dios, activó sus atributos. El dolor es el vehículo que usa Dios para llegar a ti, porque a veces tu oración no es vehicular. Tu oración no es vertical, tu oración es tan a ti mismo y oras tanto para ti
que no llega, el Señor no puede, no puedo bajar porque te estás orando a ti. Pero enviaré mi maestro para que aprendas obediencia. Impresionante, impresionante, impresionante. Aborrecemos el leprangelio. Una de las virtudes de la lepra, ¿saben qué es? Cuando uno sufre lepra, el síntoma más agudo de esa enfermedad es que se corta y no sufre dolor. La lepra hace no sentir dolor. Por eso deseamos que vuelvan los dolores a los cristianos. Que vuelva el dolor al cristianismo. Habiendo sido perfeccionado, el Señor fue perfeccionado por medio del dolor. El Señor fue perfeccionado por ese amigo no deseado, que nadie lo quiere, y esa genética trasplantada. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Termino. Es por eso que el Señor puede acudir a usted para consolarlo. Ahora todos querremos dolor, ¿o no? ¿Aún no te he convencido para querer dolor? ¿No te he convencido para querer sufrir? Pues te voy a convencer de esta manera. ¿Saben por qué el Padre puede acudir a usted? ¿Puede acudir a usted para consolarle cuando sufre? Porque no pudo acudir a su hijo cuando sufrió. ¿No lo ha entendido? Cuando su hijo estaba sufriendo, el padre no pudo acudir. ¿Os imagináis que usted, cuántos padres y madres hay aquí? Hay bastantes, ¿verdad? La mayoría. ¿Os imagináis que ustedes, viendo a su hijo sufrir, no puede acudir a abrazarlo? No puedes acudir y no puedes, ¡no puedo! ¿Os imagináis la revolución en el corazón del padre? ¡No puedo! Por eso ahora ese no puedo ha retumbado la eternidad. ¿Para qué? Para que el no puedo sea mudado en ahora sí puedo. Cuando te ve a ti sufrir, no ve a la Monse, a la Conchi, a la Sara. Cuando te ve a ti sufrir, ve a su hijo y se desquita de lo que no pudo hacer en la cruz. ¿No has entendido? Aquel momento en que no pudo abrazar a su hijo. Ese momento de dolor de no poder abrazar al hijo, el unigénito hijo de Dios. Ahora, cuando tú sufres y le oras, acude a ti a abrazarte, desquitándose de ese momento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí, hermanos. La herencia del dolor es la herencia de la iglesia. Lo repito el texto, cumplo en mi carne las aflicciones que faltan. ¿Se considera usted iglesia? Pues aún faltan aflicciones a Cristo. ¿Se considera usted hijo de Dios? Pues aún faltan aflicciones a Cristo. No sé, me está rondando algo que he repetido muchas veces, muchas veces, y ahora me viene ahora aquí, no sé por qué. Un familiar que teníamos sufrió un accidente de moto muy fuerte. Y cuando él sufrió ese accidente, lo tuvieron en la UCI, operándolo en la sala de operaciones días. No lo sacaban porque todos los órganos internos se habían movido de tal forma de que no podían, tenían que seguir operando y abrir y operar y abrir y operar y abrir y operar. Cuando salió estaba totalmente sedado, el Señor le guardó la vida. Y cuando le quitaban un poquito la sedación, rabiaba del dolor. Era un dolor insoportable. Y cuando yo entré a verlo aquel día que estaba absolutamente llorando, un hombre duro que no llora nunca, y lo vi llorar y llorar y llorar. ¿Qué te pasa? Y decía que le dolía todo desfigurado. Me acuerdo de esa imagen y agarré al doctor y le dije, mire, está sufriendo mucho, por favor, le pido a usted que le suba la sedación, que le suba el medicamento porque está sufriendo. Y el doctor me dijo, no puedo. No me ha entendido, es que, ¿sabe de quién le hablo? Sí, pero es que no puedo. No, es que él no llora nunca, está sufriendo, súbale porque... Y dijo, no puedo. Yo dije, ¿por qué? Y me dijo, porque solo el dolor pondrá los órganos en su sitio.
Lo que no pudo hacer la cirugía, lo tenía que hacer el dolor. Hermanos, la Iglesia, los órganos están totalmente desordenados, pero solo el dolor pondrá los órganos en su sitio. Solamente el dolor. Vamos a orar.